días, sean todos bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Luisa Echeverría King. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Me encanta estar aquí en estos espacios, por fin compartir contigo en esto. Bueno, ya lo habíamos hablado, espectacular. Sí, es un espacio necesario, ¿verdad, Luisa? Ya llegó la hora de que en nuestra región empecemos a hablar de diplomacia científica, en particular desde una perspectiva endógena, desde una perspectiva latinoamericana y del Caribe. Recordemos que la doctora Echeverría es una educadora con larga trayectoria en internacionalización de la educación superior. Actualmente se desempeña como asesora del Grupo de Relaciones Internacionales y de Cooperación dentro del SENA en Colombia. Además es consultora en educación superior. Ella obtuvo su doctorado, de hecho, en educación por la Universidad de Murcia, en España. A la vez se desempeña como investigadora dentro de la Corporación Universitaria del Caribe, también en Colombia. Luisa, hablemos de diplomacia científica. Claro que sí. Para, Adelante. Para partir, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Cuando tú escuchas este concepto de diplomacia científica, em, ¿qué cosas se te vienen a la mente? ¿Qué es la diplomacia científica para ti? Bueno, yo siento que la diplomacia científica se trata principalmente de generar esquemas, relaciones, asociaciones entre las relaciones internacionales y la ciencia que permitan adelantar unas acciones específicas que sean significativas y dos, que sean sostenibles en el tiempo. Y bueno, pues me atrevo a agregar una tercera y que también satisfaga, digamos, las necesidades de todos los involucrados a un nivel homogéneo y horizontal, sin verticalidad, básicamente. Ujú. Sí, en efecto, la mayoría de los conceptos que tú señalas, todos giran en torno a este vínculo entre estas dos esferas que poco dialogan entre sí de manera tradicional. Las esferas diplomáticas poco dialogan con las esferas científicas y dentro de ese diálogo el rol que cumple las instituciones de educación superior es primordial. O sea, ahí donde está el puente que va a tejer estas trenzas, estos vínculos tan necesarios entre estas dos comunidades que poco dialogan entre sí. Luisa, yo quería, eso lo que tú me señalas, me hace referencia a un artículo que tú escribiste el año 2020 junto con dos colegas, con dos coautoras. Me refiero a ese artículo que ustedes intitularon como La importancia de la diplomacia científica y los objetivos de desarrollo sostenible, desafíos y oportunidades. Ese fue el artículo que tú, junto con tus coautoras, publicaron dentro de la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, que recuerdo bien fue en el año 2020. Cuando uno lee ese artículo, llama la atención este vínculo, por una parte, entre la diplomacia científica y cómo ustedes lo acercan o lo fusionan con los objetivos de desarrollo sostenible definidos por Naciones Unidas. Entonces, en la parte, cuando uno empieza a analizar el texto, la parte que más innovadora uno puede encontrar es esta tabla donde ustedes identificaron a un conjunto de actores, como más de 8, si recuerdo bien, actores en esta interfaz entre diplomacia científica y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, también conocidos como ODS. Y bueno, algunos de los actores que ustedes identificaron son bastante naturales, ¿verdad? Uno a grandes rasgos los podría identificar fácilmente, como los gobiernos, las cancillerías, los ministerios de Relaciones Internacionales, los cuerpos diplomáticos, también los cuerpos científicos. Pero en particular hay dos actores que son bastante vanguardistas. Me refiero a las redes de investigación y a la sociedad civil. Son esos dos actores, esos dos stakeholders, los que a uno
le generan bastante reflexión y bastante inspiración. Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo quisiera extraer dentro de ese artículo que tú escribiste junto con tus coautoras es cuáles roles le identifican ustedes a esos dos actores, las redes de investigación y la sociedad civil, y cómo estos roles pueden tener un impacto mayor dentro de la diplomacia científica para los ODS, enfocadas en los ODS. Claro que sí, Pedro. Bueno, pues primeramente me gustaría hablar de las redes de investigadores. En Colombia tenemos, por ejemplo, muchas redes de investigadores, incluso redes internacionales. En este espacio yo me imagino que también habrás tenido colegas que te habrán hablado, por ejemplo, de la red OWSD, que es la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia en Países en Vía de Desarrollo, y que se organiza, digamos, por medio de redes de capítulos y capítulos a nivel nacional. Definitivamente, cuando miramos, digamos, la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia, es un caso claro de diplomacia científica, porque es una plataforma que fomenta lo que hablábamos al principio, el establecimiento de esas colaboraciones significativas entre científicos. En el caso de la OWSD, somos todas chicas, entonces entre mujeres. ¿Para qué? Bueno, para muchísimas cosas pueden ser, digamos, estos relacionamientos, pero en el caso de la OWSD es principalmente para apoyar el desarrollo de la mujer científica, ejemplo, en términos de formación, en términos de networking, en términos de establecer proyectos conjuntos de cooperación a nivel internacional. Entonces, estas redes son una plataforma, son una plataforma para poder apalancar procesos. Y de eso se trata la diplomacia científica, de generar esos esquemas, esas plataformas, esas alianzas, esas asociaciones que nos permitan apalancar por medio, pues, de las relaciones internacionales, pues en este caso el quehacer científico, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de la OWSD. Si hablamos, por ejemplo, de la sociedad civil, bueno, en Colombia tenemos también muchos ejemplos de sociedad civil organizada. Definitivamente la sociedad civil puede poner, digamos, en el radar temáticas clave que necesitan ser abordadas por los gobiernos, incluso por otros actores, porque ya hemos visto que la diplomacia científica, incluso desde el contexto latinoamericano, y lo vemos también en muchos otros países del sur global, se apalanca mucho por otros actores, ¿no? No necesariamente por actores de gobierno mainstream, sino que, por ejemplo, como venías hablando al principio de tu alocución, las universidades también pues juegan un rol clave dentro de los esquemas de diplomacia científica en el sur global. Entonces, cuando hablamos de la sociedad civil, por lo menos en nuestros países, establece también relacionamiento clave con otros actores para apalancar procesos científicos en áreas clave, principalmente de interés nacional, ¿no? Digamos que estas básicamente asociaciones que vemos de la sociedad civil, las vemos mucho en nuestros países, tienen unas áreas clave que se relacionan muchísimo con los ODS. Aquí en Colombia tenemos unas asociaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que le apuntan a temas como, por ejemplo, seguridad alimentaria. Tenemos muchas que le apuntan a ese. O ejemplo, vemos también el tema de cambio climático, vemos muchas asociaciones que efectivamente también están luchando por estos temas. Entonces, digamos que las asociaciones de la sociedad civil definitivamente buscan apalancar todas estas situaciones que estamos observando a nivel planetario, pero respondiendo a un contexto puntual que en nuestro caso, pues yo soy de Colombia, es el contexto colombiano. Entonces, a mí sí me parece que la sociedad civil es un actor clave, porque definitivamente responde a un contexto incluso hasta local, hablemoslo claro,
pero muy relacionado con estos intereses planetarios, retos transnacionales que observamos como son los ODS. En efecto, ahí lo que tú señalas también ha sido identificado por algunos autores y autoras como glocalización, es decir, cómo las acciones locales tienen un impacto o un vínculo a nivel global. Entonces ya no es tanto de globalización, sino que glocalización, como fusionar lo global con lo local. Y sin ir más lejos, lo que tú señalas de todos estos actores de la sociedad civil, organizada, las instituciones de educación superior o las redes como la que tú señalabas de mujeres en ciencia para el desarrollo, también al articularse de esta manera son un ejemplo prístino de la paradiplomacia, es decir, cómo la diplomacia cada vez más y las relaciones internacionales cada vez más se están nutriendo de otros actores no tradicionales, como lo era hasta hace un par de décadas atrás, que todo era enfrascado dentro de los ministerios de Relaciones Exteriores o dentro de un solo actor, que era el Estado-Nación. Así que, Luisa, todas esas reflexiones que nos compartes hoy, también las tomo yo como recomendaciones, como cómo hacer que la diplomacia científica crezca y florezca o se nutra de mejor manera dentro de nuestra región, dentro de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en ese sentido, además de lo que ya conversamos, ¿cuál otras recomendaciones nos aportarías tú para que la diplomacia científica florezca mejor dentro de América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo varias cosas. Número uno, no solamente es importante que desde los gobiernos se empiece a trabajar en el tema, que ya lo hemos visto, por lo menos en el caso de Colombia, ya realmente se está creando una hoja de ruta, hemos visto el avance, tenemos también, por ejemplo, la mesa intersectorial de diplomacia científica en Colombia, de la cual también pues hago parte como miembro también fundador. Y de hecho considero que esa mesa también es un muy buen ejemplo como una buena práctica para otros países, porque recoge a los diversos actores que existen dentro de un país puntual y lo que hace puntualmente es básicamente sentarlos en una mesa y que esta mesa asesore de una u otra forma al Ministerio de Ciencia y también pues a Cancillería en todos estos temas de la diplomacia científica. Más allá de eso, creo que es necesario un segundo punto que es visibilizar también muchos más casos de diplomacia científica, hay que documentarlos, hay que visibilizarlos, la gente tiene que conocerlos porque todavía la diplomacia científica sigue siendo un concepto gris para muchas personas. Como tercera recomendación, pues considero clave el rol de las universidades en este proceso, porque dentro del contexto latinoamericano, bueno, como les decía Pedro, yo soy educadora y pues al nivel superior es como mi área pues principal de trabajo y definitivamente la universidad sigue siendo un actor clave dentro de la sociedad latinoamericana. No solamente en términos de formación y en términos de investigación, sino como me gusta decirlo, en términos de proyección social. El modelo de universidad latinoamericana es muy orientado a la comunidad. Y definitivamente, si articulamos a las universidades, a los esquemas de diplomacia científica, estamos impactando directamente las diversas comunidades que tenemos a lo largo y ancho del país. Esto también requiere un liderazgo por parte de las universidades. Las universidades deben asumir a la diplomacia científica dentro de sus mismas políticas y programas institucionales. Muchas instituciones cuentan con unas políticas, por ejemplo, de internacionalización de la investigación. Entonces, aquí debemos insertar también a la diplomacia científica o incluso, digamos, si lo podemos mirar, podemos hablar incluso hasta dentro de los proyectos educativos institucionales, dentro de los proyectos
educativos institucionales lo veo relevante porque aquí ya subimos, digamos, un poco más y no solamente estamos, digamos, dentro del tema de investigación, sino que ya vamos a tener, digamos, un poco más de incidencia incluso a nivel curricular. Entonces, considero que las universidades deben asumir unos roles de liderazgo en estos temas desde el contexto latinoamericano por su rol como actor clave dentro de lo que es incluso los sistemas de CTI en los países latinoamericanos. Hablemoslo claro, las universidades son un actor clave y lo han sido, digamos, a lo largo del tiempo. Más allá de esto, más allá, digamos, de estas recomendaciones, pues me parece importante también el fomento de grupos de estudio, ¿no? De grupos de estudio sobre estos temas. Puede ser, por ejemplo, desde las facultades de Relaciones Internacionales, incluso también pues en intersección con las facultades de ciencia. Me parece muy relevante fomentar grupos de estudio, grupos de discusión. Ya vemos también algunos ejemplos, por lo menos desde el contexto colombiano tenemos la Universidad Externado de Colombia, que está generando, digamos, espacios no solamente de divulgación, sino también de reflexión sobre estas temáticas de investigación. Entonces, sí considero que es importante generar estos espacios para poder tener un poco más de visibilidad y sensibilizar a los actores frente a estas temáticas, Pedro. Sí, tengo aquí todo anotado ya y me surgen más dudas, pero entonces a grandes rasgos tengo el involucrar de mejor manera, incentivar la participación de dos actores, entre ellos en los gobiernos que se impregnen de la diplomacia científica y por otro lado las universidades, que estas dos grandes instituciones o organizaciones se empapen de la diplomacia científica. Y yo le agregaría que cuando tú señalas gobierno, no tan solo a nivel nacional, sino que gobierno regional, gobiernos locales, que también tienen mucho que aportar dentro de la diplomacia científica. Y la tercera, que yo creo que ahí nosotros en Diplo Científica podemos aportar bastante, es la visibilización que tú señalas, que es tan necesaria porque hay tanta diplomacia científica que se está haciendo en nuestra región y que es en parte poco visibilizada. Entonces, ahí yo creo que para eso estamos y uno de los propósitos de estos encuentros es precisamente para que visibilicemos mejor la diplomacia científica que se hace en nuestra región de buena calidad. Con esta última reflexión, Luisa, estamos llegando al término de este encuentro sin antes agradecerte por tu tiempo. Sabemos que es escaso, sobre todo en esta época del año, como experta en internacionalización de la educación superior. También quisiéramos agradecer a todo el equipo de Diplo Científica que hace posible estas conversaciones necesarias. Recordemos que Diplo Científica es la red y el observatorio de diplomacia científica dentro de Latinoamérica y el Caribe. Para las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, les invitamos a leer y que están interesadas en leer el artículo del cual conversamos con la doctora Echeverría. Vamos a dejar el vínculo que les conduce a ese artículo aquí en la descripción y también vamos a incluir el vínculo de la doctora Echeverría para si alguien está interesado en profundizar un poco más acerca de la internacionalización de la educación superior o de la diplomacia científica con, con un foco en el caso colombiano. De todas maneras, también les invitamos a que si están interesados en saber más sobre diplomacia científica, les invitamos a que ingresen a nuestro sitio web. Es un sitio web bastante fácil, www.diplomaciacientifica.org, y dentro de ahí mismo pueden acceder a nuestras redes sociales para estar al tanto del acontecer sobre diplomacia científica en nuestra región. Así que todos invitados e invitadas, el doctor Echeverría, un gusto una vez más y esperemos nos veamos en un tiempo breve, en algún momento. Claro que sí, Pedro. Un abrazo también a nuestra audiencia. Listo, hasta pronto, nos vemos, gracias.